Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, en esta hora. No sé a qué hora estés escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga en este día, en esta tarde, en esta noche. ¿Sí? Gracias damos a Dios porque en su misericordia nos ha dado a Jesucristo, su Hijo amado, por medio del cual nos acercamos hasta su trono de gracia. Y en esta hora oramos para que Dios nos bendiga con el mensaje que hoy quiero traer a sus vidas, sus corazones. Dios maravilloso y eterno, en el nombre de Jesús nos acercamos hasta tu presencia para pedirte misericordia, Dios mío, que perdones nuestros pecados y el pecado de nuestras familias perdones, y que tengas misericordia de nosotros y que no nos dejes, que nos des la fortaleza, Dios mío, para seguir adelante en tu camino. En esta hora toma mi vida en tus santas manos. Dame de la libertad de tu santo y divino Espíritu para expresar esta palabra, Señor. Que no sea mi boca, que no sea mi voz, que no sean mis palabras, que me llenes de tu santo y divino Espíritu, que me des la libertad del mismo para expresar tu palabra. Quita de mis labios todo lo corrompido, todo lo malo, todo lo vano, y pon palabra de sabiduría sazonada con sal que dé gracia a los oyentes y que sea de bendición y de edificación a nuestras vidas, a nuestra alma, todo nuestro ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy en esta hora, Dios mío, en que me pongo en tus santas manos para empezar a expresar tu palabra, que sea con libertad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, Dios les bendiga en esta hora. Quiero hablarles de un tema muy importante en nuestras vidas como hijos de Dios. Quiero decirte, hermano, decirte, hermana, que Dios nos trajo hasta aquí. Y no nos trajo hasta aquí, hasta estos momentos en su camino para volver atrás, sino para seguir hacia la meta final, que es un día estar a la diestra de Dios Padre, como está Jesucristo, su Hijo amado. Pues ha prometido que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Yo le puse a este tema quejas y murmuraciones del pueblo de Israel. Quejas y murmuraciones del pueblo de Israel. Vamos a ver el libro de Éxodo, el capítulo 13, versículo 18. Cuando Jehová Dios sacó de la esclavitud a su pueblo Israel, guiados por quien conocemos que Dios preparó para esto a su siervo Moisés. Dice el versículo 18 del capítulo 13 del libro de Éxodo, que más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y salieron los hijos de Israel de Egipto armados. Salieron de la esclavitud en que estaban en Egipto y salieron armados. Pero Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Vemos el cuidado de nuestro Dios por su pueblo. Vemos que los sacó de la tierra de esclavitud, de la tierra de servidumbre, para llevarlos a la libertad y para llevarlos a una herencia de una tierra donde nos dice su palabra, donde la tierra fluía leche y miel. Pero para esto ellos tuvieron que salir de la esclavitud y pasar una travesía larga, porque Jehová iba con ellos, tanto de día como de noche. Por eso de día una nube para guiarlos por el camino y de paso pues cubrirlos del sol, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen también en la noche. Y en el desierto las noches son frías, y esa columna de fuego no solamente les alumbraba, sino también les servía de abrigo. Y dice su palabra que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 13, 21 y 22. Faraón, después de dejar ir al pueblo de Israel, Jehová endureció otra vez el corazón de Faraón y de Egipto. Y esto lo hizo para seguir demostrando su poder, su grandeza, sus milagros y sus prodigios. Dice, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Quien los había sacado de la esclavitud era el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Éxodo 14, 8. Y a pesar de que Jehová de los había sacado con mano poderosa, los hijos de Israel empezaron con sus quejas y murmuraciones. Por eso le puse a este tema, quejas y murmuraciones. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Éxodo 14, 10. Pero lo hicieron de una manera errónea, porque se dirigieron a Moisés y empezaron a renegar, a murmurar, a quejarse, y no a reconocer al Dios Todopoderoso que los sacó con mano fuerte y con mano poderosa, que los sacó de la tierra de Egipto y que los guiaba de día con una nube y de noche con una columna de fuego. Él tenía cuidado de su pueblo Israel, y Israel era un pueblo duro de servir. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto?
que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová pelea por vosotros, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué te dice el Señor en esta palabra? ¿Qué nos dice Jehová de los ejércitos? Que Él pelea nuestras batallas, que Él está en medio del desierto en el cual podemos estar atravesando en estos momentos, que no estamos solos, que Él peleará por nosotros, y que nosotros debemos estarnos quedos, tranquilos, quietos, en paz, porque el Dios de todo poder está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vio a Israel grandes maravillas de nuestro Dios, y aún así era un pueblo duro de servicio. En Éxodo 14, 11 al 14, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 11 en adelante. Y dijeron a Moisés, no haya sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Una vez más, vuelvo a leer estos versículos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué dice más adelante? Que entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara. Ya te di poder, ya te di autoridad, úsala. ¿Qué nos ha dado Dios? Poder y autoridad contra todas del enemigo, usarlas. Usar el poder, usar la autoridad que Dios nos ha dado para reprender al diablo, resistirlo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y él huirá de vosotros. Y le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, versículo 19 dice, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, el versículo 21 del capítulo 14 de Éxodo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguieron los egipcios y entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Jehová pelea tus batallas, hermano, hermana. Jehová pelea por ti y por mí. Y nosotros debemos estar tranquilos, debemos estar quietos, pero armados. Armados de toda armadura de Dios que nos ha dado para vencer al enemigo. Pero si tú estás armado y tú le estás buscando y tú estás luchando y tú estás confiando en las promesas del Dios Todopoderoso, entonces estate tranquilo, tranquila, que Jehová peleará por vosotros. Dice que él trastornó el campamento de los egipcios. Y los egipcios al ver esto dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar,
para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Los enemigos que te persiguen, o las dificultades que estés pasando, la lucha, la prueba que tengas, por el desierto que estés pasando, glorifica el nombre de nuestro Dios, porque Él se va a manifestar con poder. Él se va a manifestar en tu vida, y tus enemigos quedarán avergonzados, porque Jehová pelea por ti y te dará la victoria. Al ver el enemigo que Jehová pelea por ti, él tiene que huir. Los enemigos del pueblo de Israel, al ver que Jehová peleaba por ellos, ellos dijeron: vamos a huir porque Jehová está peleando por Israel, por su pueblo. Pero ya no pudieron huir, demasiado tarde para pensarlo. Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y dice su palabra que no quedó de ellos ni siquiera uno. Y el pueblo de Israel pasó por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Jehová tu Dios te guía en el largo caminar. Jehová tu Dios te guarda y te protege de tus enemigos. Jehová te hace pasar por caminos derechos por donde tú puedas andar, y no te da cargas que no puedas llevar. Pero tienes que poner tu plena confianza en el que todo lo puede. El pueblo de Israel era un pueblo duro de servir. Y vieron la grandeza de nuestro Dios, cómo los salvó aquel día Jehová de los ejércitos, de mano de los egipcios. Cómo vieron a sus enemigos muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra sus enemigos. Y por aquel momento temieron a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Digo por aquel momento, porque al pueblo de Israel, nada más que algo les faltaba, volvían a renegar, volvían a murmurar, volvían a quejarse. Dice que luego anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué es lo que en el desierto hay? Prácticamente muy poco, y sobre todo la escasez de agua, difícil de encontrar agua. Y volvieron a murmurar contra Moisés, y dijo el pueblo: ¿qué hemos de beber? Y llegaron a Mara, y no pudieron beber aquellas aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron ese nombre, Éxodo 15, 23 y 24. Y Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Por eso Jehová Dios, hizo pasar su pueblo Israel por el desierto, para allí probarlos a cuántos andaban en su ley, cuántos de ellos perecieron por no andar en su ley y en su temor, y por no creerle a Dios. Después de ver tantos prodigios que hizo, que con mano fuerte les sacó, como el mar se dividió, como una columna de nube les cubría de día, y como una columna de fuego de noche, a fin de que anduviesen día y noche. Y dijo: si oyeres atentamente mi voz. Jehová le habló a Moisés y le dijo que dijera esto a su pueblo Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Nos falta oír con atención. Oír. Al pueblo de Israel le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ahí va una promesa: ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15, 25 y 26. Pero como les he ido diciendo, pueblo duro de servir. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahí no hubo quejas porque había lo que necesitaban. Pero viendo la mano poderosa de nuestro Dios y todo lo que hacían, no le glorificaban, no santificaban su nombre, siempre quejas, siempre murmuraciones. Salieron de Elim. Toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, y toda la congregación otra vez murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y desearon volver a estar esclavos en Egipto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dice Éxodo 16, 1 en adelante.
Pero la misericordia de Dios provisora, a pesar de sus murmuraciones, Dios, a pesar de todo, Él les proveía de todo lo que necesitaban. Y no era necesario de que ellos se quejaran, simplemente que reconocieran que el Dios Todopoderoso que los sacó de Egipto no los iba a dejar santificar y glorificar su nombre en el momento de la aflicción, en el momento de la necesidad. Y Dios se tendría que manifestar porque sus promesas son fieles. Les dijo que no los iba a dejar porque Él los había sacado de la esclavitud para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos son un pueblo tan duro, tan difíciles de ser guiados, de dejarse guiar. ¿Cómo somos, hermanos? Somos difíciles de dejarnos guiar por el camino verdadero hacia Dios, hacia Jehová Dios. Somos difíciles de convencer que el único camino para la vida eterna se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Somos difíciles de convencernos cuando se nos está exhortando y mejor lo ignoramos o nos enojamos, o somos un pueblo noble, humilde, que acepta la exhortación, que acepta que un siervo nos hable y nos dirija y nos guíe hacia la verdad con su palabra, cuando se está haciendo así. Pues mire que Israel fue un pueblo tan duro de servir. Una y otra vez murmuraron. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Dice que venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana pan, es decir, el maná que descendió del cielo, como un rocío de escarcha sobre la tierra. Y dijeron Moisés y Aarón: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Contra quién son las murmuraciones aquí del pueblo de Israel? Contra Jehová, no contra sus siervos, porque Dios los escogió, pues conoce el corazón de cada uno de nosotros, aunque le fallamos, pero Él sabe y Él conoce y a quién pone. Y Él puso enfrente del pueblo de Israel a Moisés y a Aarón. Murmuraciones contra Jehová. Dice la Escritura: porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Esto es algo difícil de expresarlo de otra manera conforme Dios me lo está dando. Eso es algo que a muchos no les gusta oír porque desafortunadamente y tristemente, pero hay una esperanza en Cristo porque es el que aboga por nosotros. Es algo que a muchos no les gusta oír porque están en ese pecado de murmurando contra Jehová, al murmurar contra sus siervos. Pues la murmuración de Israel no era contra Moisés y Aarón, sino contra Jehová. Al murmurar de sus siervos, era contra Jehová. Y si no están sirviendo bien o conforme a su voluntad, a los que Dios puso enfrente, eso solo le concierne a nuestro Dios. Pues Él nos va a pagar conforme a nuestros hechos, a nuestras obras, sean buenas o sean malas. No nos escapamos ninguno del castigo de Dios. Y esto porque Dios nos ama, es tiempo de que aceptemos la exhortación. Y si Dios nos castiga, arrepentirnos y volvernos a Él y suplicar su misericordia. Hermanos, pueblo de Dios, no murmures contra los escogidos de Dios y contra los pastores, pues ellos velan por nosotros como quienes van a dar cuentas. Hebreos 13:17. Deja lugar a la ira de Dios por los que no están haciendo conforme a su voluntad. Ora por ellos. ¿Qué nos dice Hebreos? Vamos a ver qué nos dice Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre. Grande y poderoso es Él. Dice su palabra, el capítulo 13 de Hebreos, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. A muchos no nos gusta obedecer. Sujetaos a ellos. A muchos no nos gusta sujetarnos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los siervos de Dios que les sirven, que le buscan, que trabajan en su obra y que lo hacen no quejándose, sino con alegría, porque saben que fueron llamados por el Dios Todopoderoso. Ellos velan por nosotros como quienes han de dar cuenta. Y con temor de Dios le buscan, con temor de Dios predican la palabra, pero a veces tienen temor del pueblo. No tengas temor. Cuando hablas la palabra de verdad, no tengas temor, amado hermano, que ministras, que predicas, que pastoreas, pues estás obedeciendo a Dios. Porque es como quienes has de dar cuenta. Hazlo con temor de Dios y no de hombre. Y a nosotros como ovejas, orad por ellos. Deja lugar a la ira de Dios por los que no están, una vez más te digo, haciendo conforme a su voluntad.
y ora por ellos. Y porque no sea que alterques contra Dios al murmurar contra sus siervos cuando están haciendo su trabajo conforme a su perfecta voluntad. Hay un ay para aquellos que no hacen conforme a su voluntad. Y oremos porque Dios tenga misericordia de ellos, les cambie y transforme. Jeremías 23, 1 y 2 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Tengamos cuidado y dejémosle todo a Dios. Y amémonos unos a los otros y oremos unos por los otros. Y si tenemos necesidad, glorifiquemos el nombre de nuestro Dios, santifiquemos su nombre, no reneguemos. Él nos ha dejado. Pues si Él tiene cuidado, dice su palabra, de las aves del cielo que no siembran ni hilan, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros, de ti, de mí? Si los lirios del campo, Él los viste, dice su palabra, y que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y Él tiene cuidado de toda su creación, cuánto y más no lo tendrá de nosotros, que somos hechura y semejanza suya. Dice que Israel partió del desierto de Sin conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que bebiesen, y otra vez murmuraron. Hay muchos tipos de murmuración. Murmuraban por el agua, murmuraron por el pan, murmuraron porque querían carnes y aún deseaban estar mejor esclavos. Y no miraron más al frente, que Dios les tenía una tierra fértil en gran manera, tierra que fluía leche y miel. Y el pueblo siempre altercando con Moisés. Y le exigían: danos agua para que bebamos. Y dijo el pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le dice: toma tu vara, y yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña. En esta ocasión le dice: golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Acampó Israel delante del monte Sinaí, y allí Jehová volvió a hablar con Moisés. Dice en Éxodo capítulo 9, versículo 3 al 6. Aleluya. Éxodo, santo es Dios. Capítulo 9, versículo 3 al 6. Y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con perdón. Es Éxodo 19, versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué somos? Somos nosotros el Israel espiritual, y nos dice que nosotros somos especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así le dijo a su pueblo Israel. Y también nos lo dice a nosotros. Nosotros somos su especial tesoro. ¿Cómo no nos va a cuidar? ¿Cómo no nos va a fortalecer? ¿Cómo no nos va a sustentar? ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Somos su especial tesoro. Y Él nos ha amado desde el principio, amados hermanos y amigos, de tal manera que se dio a sí mismo en rescate por todo el mundo. Jesucristo, su Hijo, vino y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna a través de su sangre preciosa derramada ahí, para que por ella podamos tener perdón de nuestros pecados. Y si este pecado, que es la murmuración, es un pecado de muerte, porque lo vamos a seguir viendo, hoy en día tenemos esperanza para que tengamos perdón si le estamos fallando de esta manera. Porque nosotros somos su especial tesoro, y envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y le dice en el versículo 6 a su pueblo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que se nos habla, que se nos dice a nosotros, al pueblo de Dios, al Israel espiritual. No endurezcamos nuestro corazón como lo hizo su pueblo. Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero esto es a nosotros, a los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos dio el derecho, el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Lo dice el libro del Evangelio de San Juan, el capítulo 1. A los que creen en su nombre les dio potestad, derecho, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y esto le dijo a su pueblo Israel: vosotros me seréis gente santa. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y allí donde volvió a hablar con Moisés, les dijo que les tendría que anunciar todas estas cosas. Aleluya. Tardándose Moisés en el monte, el pueblo duro de servir le pide a Aarón que les haga dioses que vayan delante de ellos. Porque pensaron a Moisés, quién sabe qué le ha acontecido. Y Aarón, sabiendo que el pueblo, quiero imaginar que esto ha sido un pueblo duro de servir. Pero también Aarón falló como hombre, le falló a nuestro Dios. Permite, consiente al pueblo por miedo. No tengas temor, siervo de Dios, no tengas miedo a hablar la palabra de verdad, porque solamente la palabra de verdad nos hará libres. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pueblo de Israel era verdaderamente libre, pero no santificaba a Dios, no glorificaba a Dios. Antes era murmuraciones tras murmuraciones tras murmuraciones. Y Aarón permite y consiente al pueblo y les hace Dios, les permite hacer que hiciesen un Dios. Éxodo 32, capítulo 32, 31 en adelante. Aleluya, santo es su nombre. Dice que entonces volvió Moisés a Jehová. Cuando él llegó, vio que el pueblo se había corrompido y que Moisés había permitido que el pueblo hiciese un ídolo. Entonces Moisés volvió a Jehová y rogó por su pueblo, Israel. Te ruego pues, dice el versículo 31, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová le responde: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, y le ordena a Moisés: ve ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. No te preocupes por los que no están haciendo su voluntad. Preocupémonos cada uno de nosotros por hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Mientras que vas pasando por el desierto, no te desanimes por lo que pases, por lo que veas, por lo que el enemigo te haga sentir. Tú pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en aquel que da la vida. Pon tus ojos en aquel que sana heridas. Pon tus ojos en el que te da la vida eterna, en el que te ofrece el agua viva y el pan verdadero que descendió del cielo, que es Jesucristo nuestro Salvador, para llegar a Jehová Dios. Porque el día del castigo, dice Jehová, yo castigaré en ellos su pecado. Y esto no se quedó así, amados hermanos. Hoy, por la misericordia de Dios, a través de Jesucristo, somos perdonados y le estamos fallando. Porque no solo el adulterio, la fornicación, la hechicería, el homosexualismo, el lesbianismo y muchos otros pecados de muerte son de muerte. No solo esos son de muerte, también la murmuración contra nuestro Dios es de muerte. Pero hay esperanza aún, porque Cristo intercede por nosotros y por eso podemos ser perdonados. Porque en el día del castigo seremos juzgados conforme a nuestras obras. Dice la palabra de Dios que Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Un pueblo duro de servir, difícil de someterse. Eso significa duro de servir. Difícil de humillarse, lejos de ser humilde. Un pueblo altivo, duro de someterse a otra persona. Dios puso a Moisés para que el pueblo de Israel saliera de Egipto
Y él fue uno de los libertadores, porque Dios lo escogió para guiar a su pueblo, sacarlo de la esclavitud, pero los guió por el desierto para probarlos. Pero como un pueblo duro de cerviz, todo el tiempo renegaban y todo el tiempo pecaban contra Jehová Dios. Y al hacerse un ídolo, un becerro, para adorarlo y para supuestamente que los guiara, Dios castigó su pecado. Dice la Biblia que bajó Moisés del monte Sinaí y vio todo esto que les he dicho. Y se dio cuenta del gran pecado que habían cometido, pidió por el pueblo y Jehová le escuchó. Pero dice que en el segundo mes, del segundo año, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, porque cuando se alzaba el pueblo de Israel tenía que andar, y cuando se volvía a posar, el pueblo se detenía en el lugar donde se posaba la nube, en el tabernáculo. Y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí, se detuvo la nube en el desierto de Parán, Números 10:12. Y allí nuevamente murmuró y se quejó el pueblo a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Números 11:1. Dice la Biblia que aún los extranjeros y el pueblo de Israel tuvieron un vivo deseo y deseaban comer. Dice, ¿quién nos iba a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde en ollas, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y se acordaban de la vida que llevaban en Egipto, que tenían que alimentarse, pero eran esclavos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos, siempre renegando. No reniegues de lo que Dios te da hoy, lo que Dios te provea en tu hogar, en tu casa, en el altar, que es la mesa, en el altar de cada hogar. Por eso se dice que la mesa es sagrada, porque el altar, la mesa de tu hogar, es donde Dios te provee lo que es de Él. Tú le dirás, yo le doy a Dios, y yo aparto el diezmo y ofrendo, pero nosotros le damos a Dios solo lo que es de Él. O sea, no le damos nada. Pero qué bien hacemos cuando hacemos esto, porque Él derrama de sus bendiciones y nos ha dado promesa. Dice aquí, yo derramaré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Y el pueblo renegando todo el tiempo. Jehová volvió a escuchar. Y Jehová envió un viento, dice que le trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Alrededor del campamento, y así recogieron 2 días y una noche las codornices. Dice la escritura que aún estaba la carne entre sus dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo codicioso con una plaga muy grande. ¿Cuántos perecieron en el desierto por tanta maldad, por tanta desobediencia, por tanto pecado, por renegar y tentar a Dios una y otra vez y provocarle la ira? Hoy por su misericordia, a pesar de que este mundo está lleno de corrupción, aún Dios tiene misericordia y estamos aquí, pero es por su misericordia, porque Jesucristo le dice, mira Padre, que está en mis manos traspasadas y mis pies, mi cuerpo lacerado, molido por el pecado de todo el mundo, ten misericordia. Y es por eso que Dios tiene misericordia y no nos paga conforme a nuestro pecado y nuestra maldad. Pero después de esta vida tendremos que dar cuentas. Pero qué bueno porque Él sea fiel hasta el final. Y su palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida que está preparada para todos los que le buscan, para todos los que le esperan, para todos los que andan en su temor y que con temor y temblor cuidan esta salvación tan grande. Porque no fue cualquier cosa lo que Dios dio a su propio Hijo. Y Jesucristo lo que sufrió no fue cualquier cosa. Sufrió la muerte y muerte de cruz y se hizo obediente. Por amor a ti, por amor a mí. Llegó ahí y llevó tus culpas y mis culpas en su cuerpo. El peso del pecado de todo el mundo en las enfermedades, porque por sus llagas somos sanados. Si estás enfermo, no murmures. Si estás enferma, no murmures, hermana. No reniegues de tu Dios, clámale a Él, glorifica su nombre, alábale, santifícale, y Dios se va a manifestar, y Dios te va a sanar, porque ninguna de las enfermedades que envió el pueblo de Egipto te enviará a ti, le enviará a su pueblo, si le buscas, si guardas tu vida para Él en temor, buscando cada día su misericordia, confiando en Él, esperando en Él, y espera en Jehová y Él hará. Dice la palabra de Dios que el pueblo codicioso fue herido por una plaga muy grande. Y aún María y Aarón hablaron contra Moisés. Números 12, 1 al 14. Hablaron contra ellos. Murmuraron contra los que Dios puso al frente. Y no es para hacerlo más largo, léanlos si gustan. Pero dice que de los 10 espías también. Antes de esto, bueno, María, Dios permitió o puso lepra en ella.
Pero Moisés clamó, y al tiempo de la purificación fueron 7 días, ella fue sanada. Pero fue por la misericordia de Dios y por el clamor de su siervo. Pero dura cosa es altercar contra nuestro Dios. Tengamos cuidado de los espías que Moisés mandó a recorrer la tierra prometida, a ver cómo era, a ver cómo estaba la tierra, a reconocerla. 10 de ellos, cuando regresaron, también murmuraron mal, hicieron que el pueblo de Dios murmurara, se desalentara. Si de por sí es un pueblo duro de servir, y por cualquier cosa, bueno, diríamos como lo leemos, pero no como lo vivieron, no era cualquier cosa, pero vieron las más grandes cosas, las maravillas y los prodigios con los que Jehová se manifestaban, y aún así ellos renegaban y ellos murmuraban. Y estos 10 espías, que en lugar de animar al pueblo lo desanimaron y lo hicieron murmurar todavía más, les dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak y raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. No te menosprecies, tú eres grande en Dios, hermana, tú tienes el poder y la autoridad de Dios para reprender al enemigo, que no te minimice el enemigo. Tú tienes poder y autoridad para vencer todo obras del diablo. Búscale con tu corazón sincero y humilde, sírvele y déjate guiar, si es hacia Dios. Y Dios nos da conocimiento. Si no es hacia Él, entonces tenga Dios misericordia y busquemos de Él, que Él es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Él es el que nos guía hasta pastos delicados, hacia una senda de verdad y de justicia, a la salvación y la vida eterna. Dice la Biblia que al oír el pueblo, cómo hablaban estos 10 espías mal, cómo se minimizaron, que ellos se parecían como langostas, dice, así le parecíamos a ellos. Números 13, 32 al 33. Y al oír esto, el pueblo se desanima y llora, y quieren volver a Egipto, al lugar donde estaban esclavizados. No te vuelvas al mundo. Allá no hay nada bueno. Hay condenación. Hay miseria. Hay una vida sin paz, sin el gozo que tu Dios te da. Amigo, esa no es vida. La vida que Dios quiere para ti, Él quiere todo lo bueno, como nos ha predicado nuestro pastor Miguel Ángel. Él quiere todo lo bueno para nosotros, principalmente que nuestra alma prospere, que nuestro espíritu se llene de la presencia de Dios. Los israelitas se rebelan contra Jehová otra vez porque oyen estos 10 que los desaniman y se quejan contra Moisés y Aarón, tanto así que desean la muerte en el desierto. Números 14:1. Pero había 2 hombres valientes que no miraron igual que los 10 que hablaron mal de la tierra: Josué y Caleb. Ellos rompieron sus vestidos, dice la Biblia, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, es decir, los destruiremos, los venceremos. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, no los temáis. Números 14, 6 al 9. Después de haberles hablado así, el pueblo quiso apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró a todos los hijos de Israel, irritado. Pero Moisés intercede por el pueblo y Jehová les perdona, pero le dice a Moisés, números 21 al 23, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas ten por cierto, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. De los que me han enfadado, molestado. Números 14, 20 al 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu diferente. Hubo otro espíritu. Aleluya. En Caleb hubo otro espíritu, un espíritu de victoria, de confianza, de fe, de convicción firme, de la confianza en el Dios Todopoderoso. Pues su palabra dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro Dios es grande y poderoso. Y decidió ir, dice, en pos de mí. Por cuanto en Caleb, por cuanto en Josué también. Ellos, de los 2 espías, fueron los únicos que no perecieron en el desierto. Yo, dice, les meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Números 13:30.
Cuando el pueblo estaba escandalizado por lo que oyeron de los 10 espías que los desanimaron, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Hermano, no estás sola, hermana. Más puedes tú que todo obras del enemigo, porque el poderoso de Israel está contigo. No temas. Jehová te dice: yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Quién es quien te sostiene para darte fuerzas, para no desmayar? Dios ama a su pueblo, y a pesar de su rebeldía, le provee de todo en el desierto y no les deja. Pero de ninguna manera deja sin castigo, porque aunque es lento para la ira y grande en misericordia, de ninguna manera dará por inocente al que es culpable, dice su palabra. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor para los que se rebelan contra Él y contra sus divinos propósitos. Por eso fueron llevados por el desierto, para ser probados, para ver si andaban conforme a su ley, y para que el poder de Dios se siguiera manifestando. Números 14, 34 al 37, dice que conforme al número de los días de los cuales fueron a reconocer la tierra, les dijo: llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, será consumido, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y al que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Así fueron pereciendo en el desierto gran parte del pueblo de Israel. También en la rebelión de Core, también perecieron, porque se rebeló Core y la tribu de Leví, y Rubén, 2 tribus, números 16, 3 y 31 en adelante. Dice: cuando se juntaron contra Moisés y contra Aarón, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, se juntaron contra él. Y si gusta leer, porque se hace muy largo, pero no estés en contra de la obra de Dios, menos de sus siervos, que les sirven con humildad y como pueden, lo más que pueden hacen para guiarnos. También tengamos sabiduría, y por eso leer la palabra, sabemos si nos guían hacia Dios y a quienes no están guiando hacia la salvación. Dios tenga misericordia. Pero no seamos cómplices de los que se rebelan contra la obra de Dios, de los que se oponen y están en contra de la voluntad de Dios. Por último, su siervo Moisés no enseña al pueblo de Israel a santificar a Dios. Cuando el pueblo otra vez se junta contra Moisés y Aarón porque no hay agua, llegan al desierto de Sin, y Dios le dice: háblale a la peña delante del pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? A pesar de que era un hombre pacífico, ya estaba cansado y también presentaba sus quejas ante Dios. También le decía que cómo podía él con todo ese pueblo traer toda esa carga y muchas cosas más. También le falló a Dios. Somos humanos y podemos tener momentos de flaqueza, pero tenemos abogados para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Él y Él nos perdona, amado hermano, hermana, amigo. Aún Moisés le falló a Dios. Y le dijo: háblale a la roca delante de mi pueblo para que santifique mi nombre. Y no le habló a la roca. Anteriormente le dijo: golpea a la roca. Y en esta vez le dijo: háblale a oídos de mi pueblo. Y no lo hizo así, sino que la golpeó. Fluyó agua y Dios proveyó del agua para su pueblo. Pero Moisés también le falló a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Números 20, ahí nos habla acerca de esto. Dios es grande y maravilloso y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero de ninguna manera dará, como les dije, por inocente al que es culpable, porque Él es justo. Y dice la palabra de Dios que a Él le dijo que no, por cuanto no había obedecido, que no había creído en Él para santificar. Dice el capítulo 20, verso 12 del libro de Números: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí y para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. No sea que por, amado hermano y hermana, por cometer un pecado que pensamos que no pasa nada, quedemos fuera de la salvación que Dios nos da a través de Jesucristo. Pero es tiempo, todavía tenemos vida, de pedirle a Dios que tenga misericordia y que nos perdone si le hemos fallado, que perdone nuestros pecados de murmuración si hemos murmurado,
que tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre maravilloso de la gloria, en el nombre de Jesucristo y por sus méritos, nos acercamos ante ti, te pedimos misericordia. Te pido por mis hermanos, por mis hermanas y por algún amigo o amiga que esté escuchando este mensaje, que también nos perdones a todos nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Si te hemos ofendido, si hemos murmurado por las necesidades que estamos pasando, que te glorifiquemos, que no murmuremos, que nos perdones nuestro pecado de murmuración. Que perdones a tu pueblo ese pecado, porque es de muerte. Mucho de tu pueblo pereció en el desierto por murmurar una y otra vez contra ti. No es contra tu siervo, es contra ti, Señor. Ten misericordia y perdónanos. Perdónanos este pecado si te hemos ofendido en alguna ocasión o el que lo esté haciendo. Perdónale, Señor, que un corazón sincero y contrito y humillado tú no lo desprecias, Padre. Que en estos momentos haya alguien que diga sí, si en realidad eso está pasando, y diga, tengo tiempo, perdóname, Dios, lávame con la sangre preciosa del Cordero. Y tú perdones nuestro pecado de murmuración si te hemos ofendido en alguna ocasión o al que está en este momento orando. Yo te pido que perdones, que tengas misericordia, porque Jesucristo ya dio su vida y con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Perdónanos, por favor, y ten misericordia de nosotros y de nuestras familias. Ten misericordia. Perdona nuestros pecados y el pecado de nuestras familias perdona. Y no nos dejes, Dios mío, no nos desampares en estos tiempos que quizás estemos atravesando por el desierto. Que te glorifiquemos y exaltemos tu nombre, que santifiquemos tu nombre y que reconozcamos que solo tú, el Dios Todopoderoso, nos sacarás adelante y veremos tu gloria y nos darás más victorias, porque ya hemos obtenido victoria y nos darás la victoria más grande de estar contigo un día. Que no quedemos fuera del reino de los cielos, fuera de la salvación. Que reconozcamos si te hemos fallado de esta manera, de cualquier otro pecado de muerte. Nos perdones y nos limpies con la sangre preciosa del Cordero. Gracias te doy por estos momentos, Señor. Gracias, Salvador Jesucristo. Bendice a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, sustenta a tu pueblo en medio del desierto que estemos pasando. Danos las fuerzas para seguir adelante y glorificar tu nombre, santificar tu nombre en medio de toda lucha y de toda prueba, porque tendremos más victoria hasta llegar hasta la meta final, que es estar contigo en el reino de los cielos, Padre eterno. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual nos acercamos hasta tu presencia y hemos pedido tu misericordia. Tú has perdonado a aquel que con corazón sincero, que con corazón humillado, Señor, ha venido ante ti para pedir perdón por este pecado o cualquier otro pecado de muerte. Gracias porque eres bueno. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, amigos.